Pichincha Universal, generando noticias. Del IAEN, muchas gracias por acompañarnos. Él es investigador social experto en materia de seguridad. Y básicamente la sensación de inseguridad en distintos niveles. Quisiera que por favor la interprete, la evalúe en los últimos meses. A ver, la sensación de seguridad es una constante de las últimas décadas. A la gente no le gusta hablar de sensaciones. Es algo que realmente cuando uno hace análisis tiene que hablar y entender lo que es así. Pero de alguna otra forma es una variable que está presente independientemente de los eventos o los hechos que realmente ocurran en la sociedad. Usted puede tener una tasa de homicidios relativamente baja, cercana al promedio más bajo que tiene la región como es Chile, y usted puede tener una sensación de seguridad desenfrenada. Hay relativismo en esto. Por ejemplo, el Ecuador logró una tasa de más o menos 5.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, y este año había un incremento que, si uno lo ve desde el punto de vista estadístico, es importante, pero digamos es un ligero crecimiento, y la gente dice que la cuestión está desbordada. Hace 10 años teníamos una tasa de 19, y eso, claro, siempre hay que jugar con este tema de lo relativo que pueden ser a veces los números para evaluar realmente la cuestión de la seguridad. Ahora, hay otros factores que detonan la inseguridad, ¿no? De hecho, a veces en un ambiente político a veces tan tensionado, estos factores son elementos que básicamente se constituyen en piezas estratégicas para poder, digamos, desgastar la imagen de algún gobierno u otro, ¿no? A veces desde el mismo gobierno usan el discurso de la inseguridad para generar efectos distractores sobre asuntos de mucho más interés social, digamos, por ejemplo, temas como lo económico, lo político, etcétera. O hay otro tipo de actores que de alguna otra forma también se benefician de este tipo de situaciones. Por ejemplo, la industria de la seguridad lucra de ello. Eso es algo tenemos que analizarlo así. Entonces, el sentimiento de inseguridad es algo que está presente. Y esa, yo le digo, es una de las enfermedades de las sociedades globales. Y a veces uno hace un recorrido por toda América Latina y ve que el tema del temor al delito es una variable bastante recurrente, casi la constante, ¿sí? Ahora, hay matices distintos en cada sector, en cada localidad. La inseguridad se la vive de formas diferenciadas dependiendo del sector. Hay ciertos sectores que temen más a unos delitos, otros que temen más a otros delitos, pero en sí el tema de la inseguridad es un tema frente a lo cual los gobiernos están enfrentados, y buscar resolver, atenuar eso a veces es una tarea harto compleja, ¿verdad? Ya, aunque hay ciertos indicadores que podrían también disparar la percepción de inseguridad, como por ejemplo el real incremento de robo a personas, de carteristas, incluso algunos de los datos que habían trascendido, estaba buscándolo acá en nuestra información, pero no está allí, tienen que ver con muertes por robos, y esto empieza a generar precisamente estos pánicos generalizados en cuanto, por ejemplo, a los asaltos, a la inseguridad ciudadana. Luego llevamos el tema de cárceles, que es otra dimensión. Sí, bueno, a ver, yo no, la variable sobre el incremento real del delito obviamente incide sobre la percepción de inseguridad de las personas. No quiero decir que no. Yo lo que estaba reflexionando hace rato era que hay otras posibilidades de pensar el tema, sí, independientemente de si que hay una subida o bajada del delito. Pero obviamente las estadísticas del Ministerio del Interior revelan que hay un crecimiento, y así lo han reconocido las autoridades, o sea, no me estoy inventando. Claro. Y eso obviamente genera incrementos de la percepción de la gente de inseguridad. Hasta cierto punto, este elemento se ve aupado por algunos elementos que son importantes. Por ejemplo, el incremento de los niveles de la violencia, la sofisticación del cometimiento del delito preocupan a la gente, ¿no? No es lo mismo un asesinato, digamos, por producto de una riña callejera, que un asesinato producto del crimen organizado. O sea, yo creo que son distintas escalas valorativas que uno asume. Y una plena luz del día grabado con un celular. Ahora, ese es otro factor. Nosotros actualmente tenemos disponibles las redes sociales, ¿no? Tenemos disponibles artefactos tecnológicos que nos permiten tener mucho más capacidad de comprender la realidad al instante, ¿no? Y la difusión de ese tipo de eventos es mucho más aguda que en tiempos pasados. Entonces, eso también
contribuye a generar un tema importante de inseguridad en la población. Con el tema de las cárceles es obvio, ¿no? Cuasi se grababan crímenes, digamos, en vivo y en directo en este país. Y eso, desde el punto de vista del control, generó muchos problemas, hasta el punto de que la crisis de las cárceles se vio como una crisis generalizada, Pero ¿no? ¿se acuerda del asesinato de Ibarra que fue transmitido en vivo, que pudo haber operado, por ejemplo, un elemento de la policía de manera profesional y no lo hizo, y hubo una respuesta bastante irresponsable, en este caso el presidente, cuando animó más bien la xenofobia que... Sí, bueno, el caso de Ibarra fue un caso bastante sui generis, ¿no? Ya. Yo creo que se vio básicamente que la policía no estaba preparada para ese tipo de situaciones. Ujú. Yo en su momento lo que dije fue que lo que se vio es básicamente una falta de protocolos de intervención en casos donde debe usarse la fuerza de manera legítima, Sí. ¿no? y oportuna. Ya. Y eso obviamente fue discutido. Yo creo que la policía, esperamos que en su momento pueda tener la capacidad de poder resolver ese tipo de situaciones. Ahora, el problema es que la inseguridad se resuelve muchas veces en el aquí y ahora, ¿no? Ujú, Y a veces las soluciones a veces son de largo plazo. Ahora, estas dos dimensiones se juntan. Y me parecería que en los momentos actuales, digamos, la cuestión de la austeridad fiscal que tiene el Estado podría estar haciendo mella sobre las instituciones. El problema de seguridad es que para usted tener niveles adecuados de seguridad usted tiene que invertir muchos recursos. Claro. Y eso es algo que se ha visto bastante limitado últimamente, y eso hasta cierto punto podría en el mediano plazo, el corto y mediano plazo, obtener algún tipo de incidencia sobre el problema de los crecimientos de las olas delictivas actualmente, ¿no? Ya. Ahora, para cerrar este tema de la inseguridad ciudadana como tal, ¿hay algún camino posible en lo que usted verifica de la aplicación de la política pública como para hacerle frente a esta situación que estamos viviendo? A ver, yo creo que desde el Pasa. Ministerio del Interior se necesita apretar tuercas ahí, ¿no? Ya. Creo que se necesita un efecto de tener un control mucho más exhaustivo del problema del delito, sobre todo en ciertas eventualidades, sobre ciertas modalidades delictivas que han generado problemas, Ujú. ¿no? Y que permita volver a un estándar, digamos, adecuado, ¿no? Yo creo que ahí hay yo siempre sostengo que a la seguridad hay que gobernarla, y a veces esta decisión de haber pasado al Ministerio del Interior al Ministerio de Gobierno, no sé si la más deseable en este momento, ¿no? Tener un ministro que se dedique a dos frentes ahí es problemático. Pero en todo caso, esa es la decisión. Eso son cuestiones ya gubernamentales que deberían ser procesadas Claro, ahí. eso, lo que nos interesa aquí a la postre es Exacto. lo que significa política pública a favor de los ciudadanos. Exactamente. Y Entonces, en el caso, por ejemplo, de los homicidios, creo que hoy hay un diagnóstico Ujú. que se ha efectuado, que básicamente sobre todo se ha focalizado mucho el lugar donde ha habido un crecimiento sustancial, que es básicamente las provincias de mayor envergadura, por este caso Guayas, y por lo general está muy relacionado con el tema de las cárceles. Entonces, esperemos que con los correctivos que se tomen, se pueda tener algún tipo de control y volver a tener una tasa adecuada. Ahora, hay un problema, una paradoja aquí. Sí. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces tener una tasa adecuada, una tasa a nivel, digamos, regional, medianamente baja, cualquier dispare de esa tasa, en un contexto altamente complejo como el latinoamericano, puede generar cierta crisis, ¿no? Esas crisis que se dan dando ahorita. Entonces, a veces mantener siempre la tasa hacia el cero, llevarla al cero va a ser bastante improbable. Siempre hay un nivel de violencia que está como crónico en la sociedad. Entonces, mantener esos niveles relativamente controlados es algo que requiere cada vez esfuerzos incrementales, ¿no? Inclusive que tienen incidencia sobre el tema presupuestario. Ya. Sin dejar de conectarlo con el tema carcelario, o sea, para verlo como un sistema más bien integral, sí querría que también haga una valoración de lo que fue el estado de excepción, su conclusión, finalización, y la valoración de Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, que afirma que no se ha producido ningún episodio violento en las cárceles en las últimas 3 semanas. Esto fue desmentido por los ex guías penitenciarios, que por lo menos hablaron de 2 a 3 PPLs nuevamente asesinados. A ver, el tema de las cárceles es algo que no se lo puede corregir la noche a la mañana. Uh-huh. Creo que la crisis que se llegó a tener en el sistema penitenciario es una especie de sumatoria de una serie de eventos que son complicados, catastróficos muchas veces, y que detonaron una crisis
que se le salió a veces de control al Las gobierno. manos, ajá. Se le salió de las manos, ¿por qué? Porque el cuerpo penitenciario, de guías penitenciarios, se vio traspasado del gobierno, la autoridad que entonces era la autoridad competente, estaba totalmente traspasado, y se tuvo que tomar medidas emergentes y hacer un nombramiento de nuevas autoridades. No nos olvidemos que también se creó un nuevo cuerpo un nuevo servicio para la atención al tema carcelario, ¿no? Con la disolución del Ministerio de Justicia. Y ahí un poco lo que se necesitaba básicamente es establecer estrategias de contención de este tema. Yo personalmente soy bastante pesimista respecto a que la violencia en las cárceles se va a reducir a cero. Claro. Esperaría que va a haber eventos eventuales, pero la idea es que en el futuro esto vaya aplacándose, ¿no? Y el problema es que básicamente las cárceles enfrentan dos asuntos. Un tema de sobrepoblación, que es agudo, supremamente agudo. 40% más. 40% más, pero usted puede tener 40% más en 2.000 personas y 40% más en 40.000 personas. Sí. Usted tiene un problema de volumen. Gente, un alto volumen de gente concentrada en un sistema carcelario que a veces que habría que dividirlo en dos categorías. Las 30 y pico cárceles que no han sido intervenidas y las 3 nuevas cárceles. Y parece ser que el problema está en las nuevas cárceles. Por la falta de provisión de servicios, Claro, yo digo, hay varios factores que podemos especular ahí, ¿no? Usted tener unas nuevas cárceles con mayor capacidad de cobertura de gente, usted está generando condiciones propicias para que los eventos se manifiesten de una manera mucho más aguda, Claro. ¿no? Yo digo, usted crea megacárceles, crea megabandas, ¿no? Y de pronto los espacios de disputas entre bandas puede hasta cierto punto ser la explicación de ese tipo de situación, ¿no? Ahora, hay unas decisiones que desde el punto de vista ya del mundo del carcelario se aducen como generadoras, decisiones de traslado de reos que son problemáticos a otros sin ningún fundamento técnico. Podría ser un elemento que puede contribuir a este tema. Pero también no nos olvidemos que las cárceles obedecen un crónico sistema, y yo no me lo estoy inventando. Si usted le pregunta a un funcionario, hace poco en el IAE tuvimos una charla de un carabinero donde decía, es inviable, no es que es inviable, es imposible que las cárceles los presos tengan teléfonos celulares, pero digamos en Chile eso es menos probable. Aquí es básicamente el mundo, es lo normal. Claro. Ya está totalmente permitido. Y eso dificulta mucho las labores de control. O sea, ¿hasta qué punto nosotros como Estado no tenemos capacidad de tener ese mecanismo de control sobre la tendencia de artefactos que claro, tienen un efecto terriblemente dañino a la institucionalidad del Estado? Claro. Y a la misma lógica de violencia, digamos, de seguridad dentro de las cárceles, porque la propagación de este tipo de imágenes es una herramienta que hace daño a la sociedad, genera un mensaje y tiene un efecto de propagación, ¿no? Entonces hay un problema de violencia comunicacional que tiene efectos expansivos. Y hay algo que yo creo que el Estado debe hacer esfuerzos reales para controlar eso. A veces, desde mi conocimiento limitado en este tema, yo no lo veo tan problemático. O sea, hay tecnología para hacerlo, si hay la voluntad política se lo puede hacer, y obviamente va a generar algún tipo de conflictos porque a nadie le gusta perder esos tipos de privilegios, pero el Estado tiene que hacerlo. El Estado no se puede permitir no tener control de las cárceles. Ni un Estado soberano del mundo, el Estado deja de tener control sobre ello, porque de otra forma eso detona en una crisis de mucho mayores proporciones y con mucho más metástasis en la sociedad, porque el problema de las cárceles es que tiene una metástasis en la lógica criminal en toda la sociedad, y ese es el ejemplo más claro de Brasil, ¿no? La criminalidad en Brasil, de otra forma, la criminalidad organizada está dirigida desde los sistemas penitenciarios, y eso es algo que el Ecuador debe evitar desarrollar escuelas del delito, que por supuesto los propios celulares pueden ser el mejor insumo. Ahora, el tema de las escuelas del delito es algo también que hay que tomárselo también bastante, porque uno cree que bueno, más que diagnosticaba la escuela del delito, pero aquí surge el problema de la población que reincide o la población que está flotando, entrando y saliendo a las cárceles, ¿no? Sí. Y ahí yo no creo que sea un numérico tan grande. Hay una vez un comentario, digamos, un experto hablaba de 80% de reincidencia o de reingreso. Yo creo que eso es exagerado. Tuve conocimiento, la cifra era mucho menor, ¿ya?
Y hay que ¿Cuán saber menor? trabajar. ¿Cuán menor? Hasta donde se 30? obtenía conocimiento en el año 2014, 2013, 2014, era más o menos un 15 a 20% de personas que regresan. O sea, de la población que ingresa, de esos hay un Sí, ¿cuántos porcentaje de reinciden? reingreso que estaba bordeando entre el 15 y el 20%. Ya. Que sí, es bastante, pero no es que es algo descomunal, ¿no? Y ahí hay que tener una capacidad de establecer políticas diferenciadas. ¿Qué hacer con ese tipo de población? Porque ahí es donde se reproduce la carrera criminal. Digamos, una estrategia inteligente de poder cortar el escalamiento del delito como profesión y la complejización, porque un delito, una persona que entra robando, por ejemplo, una cartera, robando un vehículo, etcétera, en el futuro va a tener robar casas, después va a asaltar un banco, etcétera. Esas carreras criminales por lo general derivan en eventos violentos y eso es gran parte del problema del efecto reproductor de la cárcel dentro del sistema de seguridad. Claro. Reproductor en la lógica de la criminalidad, ¿no? Sí, sí. Y se escala asesinatos, algunos otros. Exactamente. Crimen organizado. Otra cosa interesante del sistema penitenciario es el tema de la clasificación de la población por perfiles de riesgos. Ujú. De hecho, yo decía, en correísmo se generaron estas cárceles, estas medias cárceles con la lógica estadounidense de tener cárceles adaptadas a manejar poblaciones en función de su perfil de riesgo. Yo no sé si eso se esté cumpliendo, no se esté cumpliendo y me resulta bastante, a veces complicado poder entender por qué no funciona de esa forma. Ujú. O sea, usted no puede juntar gente de un perfil de riesgo moderado con gente de altísima peligrosidad. Eso realmente me parece que es un elemento que hay que pensarlo bastante serio de qué hacer con respecto al tema de política pública, ¿verdad? ¿Y usted cree que el estado de excepción que fue renovado solucionó en algo la crisis? Porque ahora mismo otro de los elementos que ha trascendido, pena que está acabando el tiempo, es el siguiente: ante la inconformidad expresada por los reclusos en algunos centros con relación a la alimentación, que era uno de los principales reclamos justamente, el director del sistema de cárceles, Edmundo Moncayo, aseveró que se visitó las cárceles de Tulcán, Loja, Turi, el Turi es en Cuenca, Puerto Viejo, Bahía y El Rodeo para verificar estas quejas y, de ser el caso, buscar las mejoras pertinentes. Es decir, no es que se está trabajando ya sobre la jugada en todos los reclamos que ya hace más de 90 días se conocían. A ver, parecería que este estado de emergencia, en cierta manera, estaba dirigido a dos temas. A un tema de agilidad de recursos para un tema de intervenciones que eran urgentes y que por tema de las limitaciones o los tiempos de la contratación pública generaba inconvenientes y que obviamente las cárceles necesitaban, pero obviamente no me va a resolver mayor cosa la cuestión. Claro. Es decir, como que usted en un hogar tenga unas deudas, digamos, problema de que sus hijos no están bien educados, pero usted tenga goteras. Usted va a conseguir recursos para tapar las goteras porque de otra forma sería invivible ese hogar. Más o menos por ahí va la cosa, pero no apunta a una estrategia de mejorar el sistema en general. Y eso es algo que realmente se ha dicho como tal, ¿no? Y también a generar ciertos golpes de efecto respecto a la presencia de ciertas instituciones que pronto pueden contribuir, por lo menos desde el punto de vista de la imagen, en un mejor control, el caso de Fuerzas Armadas, ¿no? Pero yo, bajo ningún punto de vista, creo que una emergencia de 60 días, ¿no? puede solucionar un problema que es mucho más complejo. Ya, pero no habría que entonces hacer eso, o sea, dimensionar el problema. El asunto es que me preocupante aquí es que, bueno, se está llegando a... al parecer no se tiene todavía un diagnóstico adecuado cuál es el problema. Eso me refería. Entonces, o sea, no tenía que comenzar primero por una valoración consciente, técnica, para planificar una estrategia que sea mucho más asertiva que el propio, o por el solo estado de excepción. Exacto, entonces ahí se tendría que trabajar en el corto plazo en la emergencia y obviamente en establecer estrategias de largo plazo que deben basarse en un diagnóstico bastante profundo de lo que es la situación real del sistema penitenciario, que al parecer no le ha existido, ¿no? Claro. Porque de otra forma, se ha omitido información, que lo cual es más grave, ¿no? Y ese es un problema a veces también de lo político, ¿no? Ya, pero esto fue una bomba de tiempo que estalló o que ahora de pronto dejó de hacerse bien. A ver, yo creo que el problema de las cárceles hay que verlo holísticamente. El sistema penitenciario como tal hay que verlo de una forma holística. Y yo lo que creo es que el Ecuador buscó una forma de resolver el problema de lo criminal. ¿Infraestructura? Claro, bajo una lógica que hicieron que el sistema sea una especie de fábrica de PPLs, ¿no? Sí. ¿Por qué le digo eso? Porque la población penitenciaria ha crecido a niveles exponenciales.
¿no? Se ha triplicado, se ha cuadriplicado. Este crecimiento en tan corto lapso de tiempo no creo que tenga parangón alguno, salvo Estados Unidos en la década de los 70, ¿no? Y ese modelo de alguna otra forma eclosiona, de alguna otra forma estalla. El problema es que la cárcel es el recipiente de un modelo, ¿ya? Que fue creado previamente, obviamente esto lo recibe, los diagnósticos que se pudieron tener o pueden ser que hayan sido diagnósticos antiguos, que no se ajusten a la nueva realidad del sistema penitenciario, porque en los últimos años, sobre todo con la inauguración de los nuevos sistemas penitenciarios, que son relativamente nuevos, ¿ya? Relativamente nuevos, la cuestión haya cambiado de una forma abrupta. Por ejemplo, el tema de las bandas. La configuración criminal dentro de las cárceles obviamente cambió y a veces tener esa capacidad adaptativa del Estado a través de inteligencia o de otro tipo de mecanismos no existe. Entonces, yo creo que ese ha sido un detonante importante. Ahora, no nos olvidemos también del factor político, ¿no? De hecho, yo siempre digo, estas crisis carcelarias no son producto solamente de la casualidad, de los eventos, porque realmente el sistema penitenciario siempre vive en crisis permanente. La cárcel es una institución en crisis. ¿Sí? Y que ha habido sobrepoblación, bueno, no es algo nuevo, ha habido violencia, no es algo nuevo. Actualmente ha aparecido toda una ola de violencia, asesinatos, que de alguna otra forma nos da a pensar que hay alguien que maneja los cuerdas detrás de esto, ¿no? Y eso a veces no tengo elementos. No da ninguna garantía a la ciudadanía. Sí, imagínense, ¿no? si es que alguien maneja los hilos de ahí. Por ejemplo, la forma tan planificada de difundir estos videos, da que pensar que hay algo que está detrás, ¿no? Generación de miedo. Claro, pero mensaje. El problema es que detrás de esto hay vidas humanas. Sí, claro. ¿Sí? Y ahí hay una dimensión ética que hay que tener, ¿no? Frente a esto, ¿no? Esas vidas humanas, obviamente, no podemos hacer de gala de que la violencia sea una especie de morbo social, ¿no? Una especie de voyerismo. No podemos naturalizar este tipo de Exacto, de ¿no? Y eventos. que genera muchas olas de críticas, pero en todo caso también hay una especie de morbo que está implícito y que eso, al final de cuentas, termina minando mucho el tejido social, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel, por su amplia explicación y análisis sobre el tema. Muchas gracias. Muy gentil. Volvemos enseguida con más. Florcita de las... Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.